Ya. Vamos a comenzar el video, ¿cierto? De la clase viernes 6 de agosto. Le mencionaba hoy día, ¿cierto? Que pasamos a la unidad 3, ¿cierto? Que tiene que ver más que nada con la diversidad de los microorganismos existentes en nuestro ambiente. Ya hablamos principalmente de células, hongos, bacterias, ¿cierto? Virus, etcétera. ¿Ya? De cierta forma ya hemos revisado lo que es célula, hongos, ¿cierto? Bacterias, virus un poco, ¿cierto? Nos falta ver quizá un poquito más de la estructura celular, perdón, de la estructura específica del virus, ¿cierto? Pero tenemos como los conocimientos básicos para poder comprender lo que les voy a mostrar a continuación, que tiene que ver con el ciclo del virus, ¿ya? El objetivo de hoy día entonces era conocer la diversidad de microorganismos y cuáles son las características específicas. Recordar que todos los microorganismos, chiquillos, son las partículas, estas pequeñitas que nosotros denominamos virus, bacterias, células, ¿cierto? Y que están en nuestro medio ambiente y no las podemos percibir, ¿ya? El ciclo reproductivo del virus, ya el ciclo reproductivo tiene relación con la forma en que el virus, ¿cierto? Propiamente tal, se reproduce desde una célula llamada célula huésped hacia otra y va generando, ¿cierto? Copias de este mismo virus en distintas células y así mismito, ¿cierto? Asimismo va creando más virus, ¿ya? Y obviamente aquí aumenta la población. Por lo tanto, tenemos que primero, ¿cierto? El virus se une a la célula en un primer paso, en una primera etapa. Este que está acá, este pequeñito que tiene, ¿cierto? Estos como patitas, tentáculos, es el virus. De hecho, es muy parecido al virus que conocemos hoy en día del COVID, ¿sí? Este virus lo que hace en un principio busca cualquier tipo de célula a la cual él puede ingresar, ¿cierto? Y dañar, porque el virus daña la célula, de hecho las destruye, ¿sí? En una etapa final. Por lo tanto, encuentra una célula X, ¿cierto? Que le vamos a llamar la célula huésped. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en consideración. Siempre que un virus se une a otra célula, esta célula se va a llamar la célula huésped, ¿ya? Bueno, el virus se une a la célula, ¿cierto? Ingresa, no solamente se une, sino que ingresa al interior de la célula. ¿Qué pasa cuando este virus ingresa al interior de la célula? Lo que ocurre es que libera su material genético. ¿Y aquí dónde está el material genético? En esta especie como de lombriz que vemos aquí en el medio, ¿cierto? Ese vendría siendo el material genético del virus. ¿Para qué libera el material genético, cierto? ¿Para qué inyecta este material genético dentro de la célula? Principalmente por dos causas, ¿sí? Para que el virus, ¿cierto?, entre en estado de reposo o latencia, ya eso quiere decir que en algún momento se va a activar, ¿cierto? Pero dentro de lo general va a estar inactivo dentro de la célula, ¿ya? No va a estar produciendo ningún daño. En algún momento puede activarse y obviamente ahí destruir la célula. O para que, ¿cierto?, este ADN se vaya traspasando, ¿cierto?, se vaya mutando y forme obviamente distintos virus en el interior de la célula. Es decir, acá me refiero con distintos virus, son distintas cantidades. Por ejemplo, partimos con un virus, ¿sí? Una sola partícula de virus, ¿cierto?, que infecta una célula y vamos a ver que al ir finalizando, ¿cierto?, vamos a encontrar más de una, ¿ya? El ciclo reproductivo es cuando se reproduce, propiamente tal, ¿ya? Entonces, la etapa 3, ¿cierto?, les decía que el ADN en esta célula puede quedar en estado de latencia, de reposo, se mantiene inactivo dentro de la célula huésped, que es esta imagen, no ocurre nada, está inactivo, probablemente esperando a recibir algún tipo de reacción, ¿cierto?, que sea importante para poder activarse y producir, ¿cierto?, eh, distintos virus, ¿ya? Distintos virus en su interior, ¿ya? En la parte 4, que es el otro pronóstico que puede resultar, ¿cierto?, de la infección en una célula producto de un virus, es que obviamente, como les decía, que este virus se duplique, se multiplique, ¿cierto?, al interior de esta célula. Recuerden que el virus, para poder subsistir, para poder vivir, ¿cierto?, y reproducirse, necesita siempre de otra célula, ¿ya? Es un organismo, en este caso, heterótrofo,
¿sí? Porque para poder alimentarse, ¿sí? Necesita de otro, ¿ya? No es un autótrofo, no produce su propio alimento, sino que necesita introducirse en una célula, dañarla y en esa forma, ¿cierto? También se alimenta, ¿ya? Aquí cuando el ADN se multiplica al interior de la célula, obviamente multiplica el virus, ¿ya? En un principio teníamos uno, como les decía, y ahora vamos a tener, ¿cierto? Una cantidad más grande, ¿ya? En la etapa 5 podemos ver que estas mismas copias que se crearon en el interior del virus, ¿cierto? Alguna medida van a intentar salir desde la célula hacia el exterior. Por lo tanto, este virus lo que hace es destruir la célula en la cual estaba habitando, ¿cierto? Porque necesita volver al exterior para poder infectar otras células y así poder multiplicarse. Por ejemplo, podemos decir que si yo tengo un solo virus inicialmente, al término de un ciclo de este solo virus, ¿cierto? Puedo terminar con 5 o 6 virus más, ¿ya? Fíjense que esos 6 virus más hacen la misma función. Se mete a otra célula y crea otros 6 y así sucesivamente y obviamente es algo exponencial que va en crecimiento, ¿ya? Cuando hablamos de los microorganismos, yo les decía que eran las partículas más pequeñas, ¿cierto? Que son, en este caso, solamente perceptibles, ¿cierto? Al ojo del microscopio, ¿ya? Si ustedes miran a su alrededor, ¿cierto? Lo más probable es que existan varias cantidades de partículas de virus, de bacterias que estén, digamos, flotando alrededor, pero obviamente el ojo humano no tiene esa capacidad de observarlas, ¿sí? No tiene ese zoom que tienen los microscopios, ¿sí? Más o menos de esta forma puede ser un hongo, ¿cierto? Observado microscópicamente, ¿ya? ¿Cuál es la característica principal, chiquillos, de los microorganismos? Es que se nutren, se multiplican y eliminan desechos tóxicos, ¿cierto? Que son los que causan la intoxicación celular, ¿ya? Esto es súper importante, se multiplican y eso lo vimos principalmente, ¿cierto? En el ciclo del virus, ¿ya? Podemos encontrar bacterias, hongos, protozoos, ¿cierto? Virus, etcétera, ¿ya? Uno de los microorganismos más importantes y que de hecho ya lo hemos comentado anteriormente o probablemente en otros cursos, ¿cierto? Son las bacterias. Las bacterias, chiquillos, son un tipo de célula y en este caso corresponde a las células procariontes, ¿ya? Que son las células, ¿cierto? Que no poseen núcleo, por lo tanto el ADN está disperso en el citoplasma, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad de células que tiene una bacteria? Es una sola, es unicelular. Es decir, posee una sola célula, ¿ya? El tamaño aproximado de una bacteria y estos del micrómetro, ¿cierto? Son ultra pequeños, que son la forma de medir, ¿cierto? Cuál es el tamaño de una bacteria, de un virus, de un hongo, etcétera, ¿ya? El tamaño de una bacteria por lo general fluctúa entre 1 y 5 micrómetros, ¿ya? Acá tenemos una imagen real, ¿cierto? De bacterias que son observadas en un microscopio, ¿ya? Fíjense bien que no es que estas bacterias sean de color azul, ¿ya? Existe algo que se llama la tinción, chiquillos, y la tinción tiene que ver con teñir, ¿cierto?, estas células para que puedan ser visibles, porque lo más probable es que si yo las dejo tal cual están, ¿sí? Lo más probable es que no se vean, porque son transparentes, ¿ya? Esta técnica de tinción fue inventada por un científico, ¿cierto?, el cual descubrió que era mucho más sencillo ver microorganismos en el microscopio cuando eran teñidos, ¿sí? Ya sea una tinción azul, una tinción roja, etcétera, colores fuertes que hacen perceptible, ¿cierto?, estas imágenes en el microscopio, ¿ya? Como les decía yo, acá tenemos la escala, ¿cierto?, digamos, de los tamaños, más o menos, ¿cierto?, desde el más chico al más grande, ¿ya? Tenemos que de los microorganismos, los más pequeños obviamente son los átomos, luego vienen las moléculas, las proteínas, el virus, los procariontes, ¿cierto?, que son las bacterias, y los eucariontes, que son
las células animal y vegetal, ¿ya? Recuerden que las bacterias podemos encontrarlas en distintas formas, ya sean bacilos, que son de esta forma alargada, ¿cierto? En espirilos, ¿sí? Que son alargadas, pero de cierta forma en algunos lugares son curvas, ¿sí? Alargadas curvas, ¿ya? Y la de colonia, ¿cierto? Las bacterias coco, ¿ya? Que son bacterias redondas, ¿ya? ¿Qué más les puedo decir acerca de esto? Su reproducción obviamente es asexuada, ¿ya? La bacteria, a diferencia del virus, chiquillos, es autótrofa, porque todas las células tienen esa capacidad de ser autótrofas, es decir, de producir su propio alimento, ¿ya? Pero la gran mayoría de las bacterias, como les decía, son autótrofas, pero existen algunas que son heterótrofas, pero la gran mayoría son autótrofas, ¿sí? Los virus son propiamente heterótrofos, ¿ya? Los hongos, tenemos los hongos, ¿cierto? Que pertenecen, también son otros microorganismos, ¿cierto? Que pertenecen al reino fungi, son los principales descomponedores de lo que usted quiera, ¿sí? Descomponedores de la comida, de cuerpos, etcétera, ¿sí? Su función es descomponer. De hecho, cuando veíamos las cadenas tróficas, no sé si se acuerdan, consumidores primarios, secundarios, terciarios, ¿cierto? Teníamos en uno de estos eslabones, ¿cierto?, a los descomponedores, que eran los que finalmente descomponían, ¿cierto?, al animal muerto para después producirlo o formarlo como un abono, ¿cierto?, un abono para la tierra, ¿ya? ¿Qué tipo de células son los hongos? Se considera que son eucariontes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son pluricelulares en su mayoría y en algunos casos unicelulares, ¿ya? Estos sí varían en el tamaño, son un poquito más grandes, ¿sí? Entre 5 y 50 micrómetros, y va a depender de la especie del hongo o, claro, de la especie de la categoría, ¿ya? Porque obviamente tenemos distintos tipos de hongos, ¿sí? Lo importante es saber que el hongo es un descomponedor y que aparece principalmente en lugares que están propensos a la humedad, ¿ya? Con respecto a la nutrición, es decir, a la forma en que se alimentan, podemos decir que son heterótrofos porque recuerden que el hongo necesita, ¿cierto?, de un espacio propenso y de algún podemos decir, de algún huésped, ¿cierto?, para poder reproducirse. De hecho, su forma de reproducción es súper alta, es súper rápida. Y también, ¿cierto?, en el caso de este tipo de hongos, ¿cierto?, no de estos de acá, ¿sí?, de este tipo, ¿sí?, en el caso de este es más rápido a través del contacto, ¿ya? De hecho, forman grandes cantidades de poblaciones los hongos, ¿sí?, dentro de lo que es el reino fungi, ¿ya? Su reproducción puede ser sexual o asexuada, ¿cierto? Y eso va a depender del tipo de hongo, ¿ya? También tenemos los protozoos, ¿cierto? Que son estas partículas pequeñas, ¿cierto? Que también son microscópicas, pero son un poquito más grandes que las que hemos hablado anteriormente. Donde viven los protozoos, también viven en lugares o ambientes húmedos, ¿cierto? Y principalmente acuáticos, es decir, por lo general los podemos encontrar en los mares, ¿cierto? En los ríos o en los lagos, ¿ya? Son de tipo eucarionte, ¿cierto? Unicelular, es decir, son compuestos de una sola célula, ¿sí? Su tamaño varía entre los 10 micrómetros, ¿cierto? Y los 200 micrómetros, ¿ya? Su nutrición, es decir, su forma de alimentación es heterótrofa, porque necesita de otro para poder alimentarse. No es capaz de producir, ¿cierto?, su propio alimento, ¿ya? Y su reproducción es asexuada, ¿cierto? Puede ser por fisión binaria, gemación o esporulación, ¿sí? Fisión binaria es división y en realidad la gran mayoría de estos es por división celular, como una división. Está este completo, ¿cierto? Y se divide en dos partes y cada parte se va dividiendo en dos así hasta llegar a una cantidad más pequeña, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo de un protozoo de una ameba, ¿cierto? Y esta llamada ameba, sí, la podemos encontrar principalmente en las aguas estancadas, ¿ya? Acá tenemos un protozoo ciliado, ¿cierto?
que de cierta forma, si usted mira a su alrededor, tiene pequeñas vellosidades, ¿ya? Y que esas, por ejemplo, estos protozoos los podemos encontrar, por ejemplo, en las piedras que están en el mar, ¿sí? De repente esa como capa que es como un poco pegajosa o resbalosa, ¿cierto? Tiene vellosidades, ¿cierto? Y que es característico de esto, ¿ya? Los microorganismos y virus con respecto a la salud humana, chiquillo. Importante mencionar que existen microorganismos beneficiosos para nuestro sistema, como los microorganismos dañinos para nuestro sistema, que son los que en gran mayoría, ¿cierto?, hemos estado revisando, ¿ya? La variedad de estos microorganismos, como les digo, va a depender de los efectos negativos y los efectos positivos que produce nuestro cuerpo. Cuando hablamos de microorganismos que producen efectos positivos, ¿sí? Uno de los principales son los probióticos, ¿ya? Que son microorganismos que contribuyen al equilibrio, ¿cierto? Microbiano, ¿cierto? Y al correcto funcionamiento del organismo. Es decir, ayuda principalmente a que nuestro organismo funcione de manera correcta y también ayuda a desarrollar, ¿cierto? Algunas estructuras, ¿ya? No solamente los podemos encontrar en los yogur y en los quesos, ¿ya? Entre otros, no solamente tenemos los probióticos, también están los simbióticos, ¿cierto? Que en este caso los podemos encontrar en verduras, ¿ya? Acá nos saltamos, ¿cierto?, a otro lado que tiene que ver con las bacterias que habitan nuestro cuerpo y que de cierta forma, fíjense bien, son bacterias que están en nuestro interior, que nosotros no las eliminamos, a no ser de que se activen de forma negativa, ¿cierto?, y nos puedan producir algún daño, ¿sí? Por ejemplo, una de las más conocidas son la bacteria de la Escherichia coli, que principalmente ayuda a nuestra digestión, ¿sí? Nosotros tenemos bacterias en nuestro interior, eso es importante destacar, ¿ya? Tenemos otro hongo que se habita, ¿cierto? Un hongo beneficioso, por cierto, que habita en la zona genital que se llama la cándida. ¿Qué es lo que hace la cándida o el hongo de la cándida? Impide que microorganismos colonicen esta zona, ¿ya? Es decir, que puedas producir algún hongo genital, ¿sí? Hay una enfermedad que se llama candidiasis, que es producto de, es una enfermedad de tipo de transmisión sexual de un hongo, ¿ya? La candidiasis lo que hace, chiquillos, es producir la colonización, ¿cierto? Produce la colonización y evita, ¿sí? De hecho, por eso se llama candidiasis, porque evita, ¿cierto?, la función de la cándida, que son esos hongos beneficiosos, ¿ya? Luego tenemos las bacterias que son los Streptococcus, ¿cierto? Del epidermis, que son las que encontramos principalmente en la piel y en nuestro sistema respiratorio, ¿ya? ¿Qué más podemos agregar acá? Estas bacterias, lo importante, chiquillos, es que no solamente conviven con nuestro cuerpo, nosotros las tenemos sí o sí. Otra cosa importante es que nos ayudan a desarrollar distintos procesos, ¿ya? No solamente están ahí porque sí, sino que también tienen funciones específicas, ¿ya? Tenemos otros microorganismos que en este caso son dañinos, ¿cierto?, para nuestro cuerpo, que en este caso podemos encontrar, sí, los agentes patógenos, que son aquellos microorganismos que producen enfermedades infecciosas, ¿cierto?, infectocontagiosas, sí, y que se puede transmitir desde una persona sana, es decir, o sea, desde un portador, es decir, el que está contaminado con este tipo de infección hacia una persona sana, ¿ya? El portador, chiquillos, o individuo portado, ¿cierto? Es aquel que tiene o posee el virus en su interior, virus o bacteria o microorganismo en general, ¿cierto? Y que lo porta permanentemente, en ningún momento lo va a poder eliminar, por lo tanto, va a poder y tiene un alto poder, ¿cierto?, de contagio, ¿ya? Uno de los más negativos que conocemos son los hongos patógenos, ¿sí? Principalmente estos que salen en la piel, sobre todo en las zonas en donde hay más humedad, donde se aloja la humedad, ¿cierto? Por ejemplo, en los dedos, ¿sí? En los dedos de los pies, ¿sí?
¿Y cuál es la característica de estos hongos patógenos? Es que se multiplican de manera muy rápida y dañan los tejidos de la piel, ¿ya? Y producen este color, producen picazón, obviamente, en algunos casos ardor, ¿cierto? Y puede ser en otros casos hinchazón, ¿ya? Por otro lado tenemos los virus patógenos, ¿cierto? Que son una especie de, bueno, son virus obviamente que invaden todas las células del cuerpo, ¿sí? Y recuerden lo que vimos en el ciclo del virus, invaden células del cuerpo y las destruyen. Y al destruirse se produce esta reacción alérgica, ¿sí? Que son como zampullidos, ¿sí? Tenemos bacterias patógenas, ¿cierto? Que de cierta forma pueden provocar alguna enfermedad. De hecho, estas enfermedades pueden afectar a estructuras principales, como por ejemplo el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, ¿cierto? Lo que hacen estas bacterias patógenas es que invaden el organismo, ¿cierto? Liberan toxinas y al liberar estas toxinas son las negativas que afectan a las células de cada sistema. ¿Sí? Por ejemplo, si esta bacteria patógena se aloja en el sistema respiratorio, lo más probable es que esta toxina, ¿cierto? Que se libera de esta bacteria, cause problema en todo lo que es sistema respiratorio en general, ¿ya? Y por último, tenemos los protozoos, ¿cierto? Que son los que infectan las células, se reproducen en su interior, ¿cierto? Y es uno de los casos que no se transmite de persona en persona, es más bien individual, ¿ya? Se transmite a través de un vector, ¿ya? Entonces, chiquillos, para ir resumiendo lo que estuvimos hablando en esta clase, principalmente conocimos cuáles son los microorganismos, ¿cierto? Más relevantes, el ciclo reproductivo del virus, que es sumamente importante dentro de lo que estamos revisando, ¿sí? Y cuáles son los microorganismos beneficiosos y dañinos para nuestra salud, ¿ya? La próxima clase vamos a ver características específicas del virus, su ciclo de vida, ¿cierto? No solo el ciclo reproductivo, sino que su ciclo de vida, ¿ya? Entonces, cualquier duda o consulta me la hacen llegar por correo, ¿cierto? O por Classroom, ¿ya? O directamente al WhatsApp, ¿sí? Que estén bien y nos vemos la próxima semana.